Desafortunadamente existen personas que hablan de alimentos malos y esto desde el punto de vista científico no es tan cierto. Realmente desde el punto de vista de las moléculas, lo más importante es el efecto nutricional que tienen en el sistema humano. Cómo las usemos y cómo las clasificamos tendrá un efecto positivo o negativo en el sistema humano, ya sea que cuente con un estado de equilibrio o que tenga alguna enfermedad. Lo importante es saber cómo estas moléculas llegan a nuestra sangre y tienen el efecto nutricional. No quiere decir que un alimento que cuente con ciertas características físicas y químicas, asimismo va a circular en nuestra sangre y va a tener el efecto celular esperado. Por eso es importante conocer realmente la clasificación molecular de los alimentos. Para eso tenemos una biblioteca de alimentación molecular donde ustedes pueden conocer realmente las composiciones físicas y químicas de los alimentos y cómo podemos hacer que estos funcionen con referencias científicas de un punto de vista positivo para los estados de salud. Entonces, antes de decidir quitar o agregar un alimento, es mejor aprender a usar las moléculas de los alimentos. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Todos los alimentos tienen una clasificación física y química que corresponde a un estudio de una ciencia llamada bromatología, que básicamente es conocer, digamos, por intermedio de reacciones físicas y químicas que tiene un alimento en su interior, ya sea un alimento individual o una receta de alimentos. De ahí es que nacen las tablas nutricionales, donde podemos ver qué calorías tiene, cuántas proteínas tiene, grasas, carbohidratos, cuáles son sus minerales, y por eso pues contamos hoy día con tablas de composición de alimentos. Quizás una de las más completas que existe actualmente es la del Ministerio de Medio Ambiente de los Estados Unidos, porque no solamente nos deja ver el listado completo de los macronutrientes y los micronutrientes, sino que también nos deja ver sustancias biológicamente activas, bioflavonoides, sustancias como la cafeína, que muchas tablas de composición de otros países no nos dejan ver. Esto hace que sea mucho más fácil estudiar la ciencia de la alimentación y la ciencia de la nutrición. Con eso es que se elevan todas las políticas públicas de nutrición y dietética de los países y sus guías alimenticias. Ahora, realmente entender qué tiene un alimento desde el punto de vista físico y químico es importante, sí, pero lo más importante es el efecto que va a tener posterior a la ingesta de alimentos, porque el alimento tiene una composición, pero cuando entra en contacto con nuestro sistema, en este caso digestivo, va a cambiar y se va a comportar de un punto de vista distinto. Nuestro cuerpo va a comenzar un proceso digestivo y un proceso absortivo, que básicamente son reacciones físicas y químicas que hacen que esa sustancia que nos están informando que tiene pueda llegar o no pueda llegar a nuestra sangre. Eso es un concepto que se llama la biodisponibilidad y lamentablemente ese concepto no está inserto en todas las tablas de composición de alimentos, sino dependerá del conocimiento técnico y científico de la persona que decida que los asesore desde el punto de vista de nutrición humana. Ahora, es importante entender que cuando nosotros consumimos un alimento, no solamente estamos cambiando su composición y estamos haciendo que entre en nuestra sangre, sino que una vez pasa la sangre, se disparan ciertas sustancias que son de características hormonales o proteicas que hacen que el cuerpo tenga unos comportamientos, que el cuerpo, el estómago se llene, que los esfínteres se aprieten, que se abran los esfínteres, que se nos suba, en este caso, el azúcar en sangre, que se nos baje, que se nos incrementen sustancias, por ejemplo, estimulantes del sistema nervioso central. Entonces, todo el efecto de nutrición dependerá de ese suceso del alimento en el, digamos, tránsito que tiene en el sistema digestivo. Entonces, no solamente es importante conocer la composición física y química de un alimento, sino conocer cómo es el comportamiento en ese tránsito hasta la sangre y posterior en la sangre cómo se comporta con nuestras células. Una vez entra a las células, la célula hace un trabajo y deja un residuo.
y ese residuo tiene que también ser excretado por nuestro cuerpo, en este caso por la vía renal o por la vía fecal, ¿sí? Entonces, obviamente, todos estos sucesos son importantes desde el punto de vista clínico, porque ahí podemos determinar la utilidad de un alimento para una persona que tiene una condición de salud o simplemente quiere manejar su equilibrio y su longevidad o la ausencia de la enfermedad. Entonces, lo importante no es quitar alimentos o ingresarlos a la dieta porque cuenten con cierta composición física y química. Lo importante es realmente conocer todo el efecto de la dietética y de la nutrición para poder establecer la utilidad o no de cierta sustancia en el consumo humano. Por ejemplo, si nosotros cogemos un alimento como el brócoli y ustedes lo revisan dentro de la tabla de composición de alimentos o dentro de la biblioteca de alimentación molecular, pues van a encontrar que tiene gran cantidad de calcio. Pero ese calcio es de una valencia que no es ionizada, es decir, ese calcio nuestras células intestinales no lo pueden aprovechar. Entonces ese calcio llega a esa célula, no hay un contacto con el receptor, no puede llegar al interior de ese enterocito y el enterocito no puede liberarlo a la sangre. Entonces ese calcio simplemente va a pasar intacto en nuestro tracto digestivo. Entonces, ¿de qué nos sirve consumir un alimento que dice tener cierta sustancia cuando esa sustancia no está llegando a nuestra sangre? Entonces, por eso, si tenemos una persona que tiene osteoporosis, osteopenia, que tiene, por ejemplo, calciuria, que orina calcio, que necesita tener, digamos, unas cifras de calcio más elevadas que una persona promedio, pues en este caso el brócoli no sería, en este caso, el alimento indicado para tal fin. Porque a pesar de que cuente física y químicamente dentro del estudio bromatológico con calcio, este calcio no es biodisponible. Asimismo ocurre con otros alimentos que pueden tener otras sustancias, por ejemplo el hierro. Hay vegetales que tienen hierro, pero este hierro no es de características férricas sino ferrosas, y lo mismo ocurre en el sistema digestivo, no se vuelve biodisponible. Entonces, cuando decidimos insertar un alimento o quitarlo de la dieta humana, lo que estamos es simplemente tomando decisiones probablemente a partir de una composición física y química, pero no el efecto como tal en general de la nutrición que tiene eso en nuestras moléculas. Entonces, nosotros dentro de la alimentación molecular recomendamos que la persona no quite alimentos ni inserte alimentos en su alimentación, sino que aprenda desde el punto de vista de las moléculas cómo se comporta eso desde su boca hasta la sangre, para saber si en esa sustancia que está decidiendo usar realmente hay un beneficio nutricional en el consumo, ¿sí? Ya sea en estados de enfermedad, en estados de equilibrio o por ejemplo en personas que hacen alto rendimiento académico, físico y deportivo. Por eso nosotros dentro de la alimentación molecular tenemos una biblioteca donde ustedes pueden encontrar los alimentos a través de esta base de datos del Ministerio de Medio Ambiente de los Estados Unidos y pueden encontrar la clasificación molecular, que entonces es un carbohidrato, que es una proteína, que es una grasa. Entonces elegimos un alimento y comenzamos a ver su grupo molecular. Por ejemplo, buscamos las lentejas. Las lentejas van a aparecer entonces con la clasificación molecular, que es un carbohidrato, es decir, del grupo amarillo. Y ahí ustedes van a encontrar todo el listado de sus nutrientes. Y ahí ustedes van a encontrar efectivamente que la lenteja tiene hierro, que la lenteja tiene fósforo, que la lenteja tiene probablemente algo de calcio, ¿sí? Pero recordemos entonces que esos componentes físicos y químicos no son tan fáciles de digerir o no se pueden digerir, por lo cual no van a llegar a nuestra sangre y el efecto que nosotros quisiéramos tener, por ejemplo de la lenteja con su hierro, no va a pasar en nuestra sangre. Entonces, por eso la recomendación de nosotros desde el punto de vista de alimentación molecular es que antes de que usted decida quitar o agregar un alimento, primero entienda cómo funcionan las moléculas de esos alimentos. Aprende a usar las moléculas de los alimentos descargando nuestra guía de alimentación molecular en nuestro portal oficial.